Patrulla fronteriza de Estados Unidos toma medidas de emergencia ante la segunda muerte de un niño migrante que estaba bajo su custodia. Ordenó realizar por precaución chequeos médicos a todos los menores de edad que estén en sus instalaciones. El niño que perdió la vida en las últimas horas fue identificado como Felipe Alonso Gómez, de 8 años. El menor, de origen guatemalteco, había sido detenido junto con su padre por cruzar irregularmente la frontera con México. En menos de 15 días ya son 2 los menores migrantes que han fallecido cuando se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza. Sucesos que han puesto la lupa sobre el trabajo de este ente de seguridad. Es por eso que tras el reciente fallecimiento de un menor de 8 años, se ordenó adelantar chequeos médicos a todos los niños que estén bajo su custodia. Entre tanto, las autoridades guatemaltecas revelaron la identidad del menor. Su nombre era Felipe Gómez Alonso y era oriundo del municipio de Nentón, Huentenango, situado en el noroccidente de Guatemala. El reporte indica que la intención del padre del niño era llegar hasta la ciudad de Johnson City, en Tennessee. Y es que el pequeño, según comunicó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, comenzó a presentar signos de estar enfermo la noche del 24, por lo que fue ingresado a este hospital en 2 oportunidades. La noche del 24 de diciembre, el niño presentó náuseas y vómitos y fue trasladado de regreso al Centro Médico Regional Gerald Champion para su evaluación y tratamiento. Según el comunicado, Felipe murió pasada la medianoche ya del 25 de diciembre. Se desconoce la causa oficial de la muerte del niño. En concordancia con la política de CBP, la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP realizará una revisión. El gobierno guatemalteco informó que está al tanto del caso y ayudará a la repatriación del cuerpo del menor, mientras exigió investigar las causas de su muerte. El caso de Felipe es el segundo que se registra en 15 días. A inicios de diciembre, la región puso su atención sobre el caso de Jacqueline Caal, una menor de edad de 7 años de origen guatemalteco. Ella y su padre fueron detenidos el 6 de diciembre en Texas por la patrulla fronteriza. 2 días después, la niña falleció supuestamente por deshidratación. Y justamente la familia de la pequeña Jacqueline le dio el último adiós. Decenas de habitantes de la lejana población indígena situada en el norte de Guatemala asistieron al sepelio de la menor que murió el pasado 8 de diciembre en Texas, Estados Unidos. Su cuerpo ahora descansa en una urna construida en cemento, con su nombre escrito a mano en uno de los costados. A esta hora saludo en Ciudad de Guatemala a Eduardo Golke Martínez, defensor de la población desarraigada y migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Primero que nada, ¿a quién se puede responsabilizar por la muerte no solamente de Jacqueline, sino de este otro pequeñito? Bueno, creemos que la responsabilidad es una responsabilidad que le compete responder a los estados, tanto el estado de Guatemala como el estado de Estados Unidos. Las autoridades deben comprender que ante las necesidades de las personas, los cuales deciden realizar este tipo de travesías migratorias, es por una razón específica, que es el deseo de sobrevivir, el deseo de encontrar mejores condiciones de vida. Y el reconocimiento de sus derechos, y como tal son sujetos de derecho que deben ser puestos en situación de atención inmediata, sobre todo los niños, niñas y adolescentes que acompañan a sus padres en este tipo de viajes migratorios. Ahora, la patrulla fronteriza está ordenando hacer revisiones médicas de los niños migrantes que estén bajo su custodia. ¿Es una medida adecuada o es demasiado tarde después de estas muertes? Es una medida necesaria, tarde para Jacqueline y Felipe, obviamente, aunque no podemos determinar todavía de esa manera tan contundente, ¿verdad? Pero sí decir que la atención debe ser inmediata, debe ser eficaz y accesible sobre todo para los niños menores, para poder garantizar su integridad. Este tipo de solicitudes ya había sido realizada con anterioridad por organizaciones de Estados Unidos hacia la patrulla fronteriza, que deberían de implementar medidas para asegurar la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque las instalaciones a las que son llevados no son instalaciones adecuadas para su estadía. Dentro de la información con la que usted cuenta, ¿cuáles son las irregularidades que pueden poner en riesgo la vida de los menores? Porque hemos escuchado de varios casos que presentan signos de desnutrición, aparte de, evidentemente, el daño psicológico que pueden haber sufrido por estar separados de sus padres, con gente desconocida, tal vez sin el idioma que ellos hablan.
Sí, las irregularidades y los riesgos son muchos, desde la travesía misma hasta el momento en que son puestos a disposición de alguna autoridad, ya que, como les digo, se sabe que las condiciones en las que están los centros de detención no son las adecuadas para menores. Ya es conocido también desde hace muchos años que hablan los migrantes de las hieleras, que son los lugares donde los ubican, ¿verdad? Que son espacios físicos que no cuentan con las condiciones necesarias para una adecuada estadía, en la que la temperatura es muy baja, el tipo de alimentación a veces es inadecuado y la gran cantidad y el hacinamiento muchas veces de los centros de detención provoca que no se tenga una identificación adecuada de las necesidades de cada una de las personas y sobre todo en niños, niñas y adolescentes y de menor edad, que por la incapacidad de comunicarse directamente pues no pueden plantear sus necesidades o la situación en la que se encuentran. Le agradezco a Eduardo Wotke Martínez por esta entrevista para NTN 24. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Y organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos han manifestado su consternación por la muerte de estos dos niños migrantes. Advierten que estos hechos deben ser aclarados por el gobierno de Donald Trump y piden llevar a cabo una investigación exhaustiva. En el sur de la Florida está Paola Serna con la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta noticia lamentable ha generado reacciones de todo nivel y aquí en la ciudad de Miami, líderes centroamericanos de organizaciones proinmigrantes han manifestado su preocupación frente a lo ocurrido, pero también han exigido respuesta inmediata de las autoridades migratorias de Estados Unidos y han hecho advertencias para aquellos inmigrantes que pretenden llegar de manera indocumentada a los Estados Unidos. Lamentable, ¿no?, que todavía dando estos casos de fallecimiento de niños, ¿no? Y eso nos tiene sumamente preocupados, ¿no? Porque recuerden que en la frontera hay cantidad de niños también y sobre todo pues sabemos de que es importantísimo que se busque una solución de inmediato a esto, ¿no? Porque no podemos estar esperando que sigan muriendo estos niños que realmente son el futuro del mundo. Entendemos todo lo que sufren con el desempleo, entendemos todo lo que sufren con la violencia, pero es bien importante que ellos al momento de tomar la decisión de llegar a una frontera estadounidense en el cual ellos puedan pedir un asilo o puedan entrar de una manera organizada hacia Estados Unidos, que vean todas las condiciones que están trayendo a sus hijos. Un mensaje muy importante es que tenemos que primero ver cómo cuidar a nuestros hijos para después tomar la decisión de hacer un viaje bien peligroso hacia Estados Unidos o emigrar hacia un país que es desconocido. Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, nosotros pues queremos pedir que apoyen a estos inmigrantes cuando ya pasan la frontera. ¿Por qué? Porque son humanos, tienen sus derechos como inmigrantes y definitivamente lo que ha pasado con esta muerte, ya son 2 muertes en menos de un mes. Tras la muerte de este menor inmigrante guatemalteco, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha ordenado que de manera inmediata se realice un seguimiento a la salud de los menores que permanecen bajo su custodia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, muy buena tarde para ti. Y la muerte de estos dos niños migrantes guatemaltecos se produce en medio de una fuerte disputa sobre la seguridad fronteriza y el cierre parcial del gobierno federal por la solicitud del presidente Donald Trump de fondos para construir el muro con México. En el 5º día del cierre se han producido fuertes caídas en los mercados y no hay señales de un posible acuerdo entre la Casa Blanca y la oposición demócrata. Emiliana Molina tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los senadores se reunirán mañana a partir de las 4 de la tarde para intentar llegar a un acuerdo para abrir nuevamente el gobierno. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni los demócratas están cediendo en sus demandas, lo cual indica, según algunos expertos, que este cierre parcial del 25% del Congreso podría trasladarse hasta el próximo año 2019. Y es que Trump está pidiendo $5.000 millones para construir el muro entre México y Estados Unidos, mientras los demócratas ofrecen darle tan solo $1.000 millones, y esto para la seguridad fronteriza, ni siquiera para construir la barrera. No puedo decirles cuándo va a abrir el gobierno. Puedo decirles que no va a estar abierto hasta que tengamos el muro, una valla o como quieran llamarlo. Llámenlo como quieran. Y es que la bolsa en Tokio y Shanghái también han sufrido los impactos del desplome de los indicadores de Wall Street que vimos el lunes. Según expertos, están preocupados por la economía y apuntan a una posible recesión en los próximos meses.
Este año hemos estado creciendo alrededor del 3%, creo que el año que viene va a ser más cerca del 2% o algo así. Eso en gran parte es porque ya ha pasado el estímulo fiscal de la reforma tributaria y el gran incremento en el gasto que vimos en mayo también, o sea, es un incremento en el gasto único, o sea, eso solo pasa una vez, el año que viene no va a pasar lo mismo, así que veremos una reducción en el nivel de crecimiento. Y es que a pesar de las caídas en la bolsa de Wall Street, la economía estadounidense vive un buen momento, con la tasa de desempleo del 3,7%, el mínimo en casi medio siglo, y la inflación cerca también de la meta anual del 2%. Sin embargo, los demócratas acusan a Donald Trump de liderar al país rumbo al caos, no solo por el cierre parcial de la administración, sino también por la renuncia de James Mattis y, por supuesto, por los ataques recientemente a la Reserva Federal. Los demócratas también aseguran que es difícil negociar con la administración de Donald Trump, pues funcionarios de la Casa Blanca no tienen una versión unificada de qué tipo de presupuesto aprobarían. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Funerales de Estado para la gobernadora de Puebla que murió el pasado lunes en un siniestro aéreo. Cientos de habitantes del sureño estado, junto con la clase política local y nacional, despidieron a la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien también fue gobernador de la entidad. Ambos políticos pertenecían al conservador Partido Acción Nacional. El helicóptero en el que viajaban se precipitó a tierra 10 minutos después de despegar. En el aparato viajaban otras 3 personas. La Fiscalía está haciendo el trabajo inicial en plena coordinación, insisto, con las demás autoridades, tomando declaraciones de testigos y de toda persona a quien le conste los hechos, y desde luego ya hicimos todo lo concerniente a las víctimas. ¿Hay caja negra, fiscal? No lo sé, esta es una parte que decide Aeronáutica Civil. Las autoridades mexicanas dijeron no haber encontrado explosivos en los restos del helicóptero que se precipitó a tierra con la gobernadora de Puebla a bordo. Los investigadores aseguraron que la aeronave cayó de forma invertida y agregaron que ya lograron recuperar una unidad de registro de datos del aparato. Después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada. Sin embargo, para fortalecer la capacidad de análisis de este equipo de trabajo, es que se ha invitado a organismos internacionales expertos en la materia. Este miércoles, una falsa alarma sobre un nuevo tsunami volvió a generar pánico entre los residentes de la isla de Java Occidental en Indonesia, azotada el pasado sábado por olas gigantes. Como ustedes pueden observar, los soldados que trabajaban en la zona buscando a personas desaparecidas salieron corriendo para ponerse a salvo, lo que ocasionó la suspensión temporal de las tareas de socorro. Y precisamente hoy aumentó a 430 la cifra de personas que han perdido la vida en Indonesia. Más de 22,000 residentes se han visto obligados a dejar sus hogares debido a la magnitud de los daños ocasionados por el tsunami. Las autoridades enfocan sus esfuerzos en recuperar los cuerpos de las víctimas mortales para evitar una emergencia sanitaria. Mientras los equipos de rescate tratan de llegar con ayuda de perros y drones a algunas de las zonas devastadas por el tsunami, muchos sobrevivientes pasaron a ser víctimas del hambre y enfermedades. La falta de agua potable y de medicamentos afecta a miles de personas refugiadas que permanecen en albergues temporales. Me quedaré aquí porque tengo mucho miedo y esperaré hasta que el gobierno diga que la situación es completamente segura para nosotros. Me quedo aquí desde el domingo. Tengo miedo de quedarme en mi casa por este desastre. Trabajadores de organizaciones humanitarias advierten sobre los riesgos de una crisis sanitaria. Estoy seguro de que el tsunami traerá algunas enfermedades. Como de costumbre, tenemos que ayudarles a prevenir las enfermedades posteriores al tsunami. Los residentes evacuados de un área afectada por el tsunami pueden tener enfermedades como diarrea, fiebre, tos, resfriado y enfermedades de la piel.
La esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye con el paso de los días. Brigadas de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar a alguna de las 159 personas que han sido reportadas como desaparecidas. La cifra de fallecidos ascendió este miércoles a 430, mientras que cerca de 1.500 personas han resultado heridas. La única vía que bordea los más de 100 kilómetros del litoral noroccidental en la isla de Java se encuentra parcialmente inundada. En algunos tramos, árboles caídos imposibilitan la movilidad de los equipos de búsqueda. Entre tanto, las excavadoras retiran los restos acumulados para dejar fluir el constante tráfico de ambulancias y vehículos que transportan provisiones para los damnificados. Y miren esta historia, un hombre vivió una desgarradora experiencia durante el tsunami en Indonesia. Identificado como Udin Ahok, de 46 años, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. El residente de la isla de Sumatra tuvo que elegir salvar de las aguas a su esposa, su madre o su bebé. Presa del pánico, Ahok intentó socorrer a su familia, sin embargo, solo logró salvarle la vida a su esposa. Las fuertes corrientes terminaron arrastrando a su madre y a su hijo de 1 año, quienes perdieron la vida. Y en medio del dolor, los sobrevivientes del tsunami recuerdan los momentos de pánico que vivieron nuevamente por cuenta de la fuerza de la naturaleza. Toda mi familia está traumatizada porque mi casa ha sido destruida y mi barco también ha desaparecido debido al tsunami. Así que estamos evacuando aquí por el momento mientras esperamos a que el tiempo vuelva a la normalidad, especialmente porque mi familia todavía está traumatizada. Tengo mucho miedo de que vuelva a ocurrir un tsunami, así que decidí refugiarme en un barrio más seguro. Siempre tengo miedo de que cada vez que suba el agua y si llueve también se inunde. Por eso vamos a estar en refugios con todos los vecinos. Y en medio de esta dolorosa tragedia, justamente hoy se cumplen 14 años del devastador tsunami que causó 230.000 muertes en múltiples países en costas del Océano Índico. La provincia de Aceh conmemoró este miércoles el 14º aniversario del tsunami que se formó en esa parte de Indonesia y causó la muerte de 230.000 personas en una docena de países bañados por el Océano Índico. La conmemoración del aniversario del tsunami de 2004 se ha visto empañada por el tsunami ocurrido el pasado fin de semana en el estrecho de Sonda, que ya se ha saldado la vida de 400 personas. Entre los diversos actos de conmemoración, la comunidad étnica de Tionghoa colocó flores y quemó incienso en el memorial de las víctimas del tsunami en Aceh, que dejó en Indonesia a 167.799 víctimas. El tsunami de 2004 tuvo su origen en un fuerte terremoto marino frente a la costa de Aceh, mientras que el del pasado día 22 tuvo su origen tras la erupción del volcán Anak Krakatoa. Indonesia se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría de ellos moderados. Primera pausa en el informativo. Al volver, convocatoria de la OEA para este jueves. Evaluarán la crisis en Nicaragua. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La Organización de Estados Americanos convocó para mañana una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para evaluar la situación en Nicaragua. La celebración de la reunión fue solicitada por las misiones en la OEA de 7 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, según figura en el documento de la convocatoria. Comenzará a las 10 de la mañana de la costa este de Estados Unidos. En la agenda se prevé analizar al país tras la salida de los organismos de supervisión que dependían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la presentación del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La semana pasada, el GIEI señaló que existen pruebas para argumentar que el gobierno de Daniel Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad. La crisis ha dejado 325 personas muertas desde abril, de acuerdo con la CIDH. Y el precio de la canasta familiar en Venezuela aumentó 132.6% con respecto al mes de octubre de 2018. Según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se requieren 67.6 salarios mínimos para garantizar los alimentos en los hogares venezolanos. En Caracas, Luis Laya tiene la noticia.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros Sendas ubica la canasta básica alimentaria familiar en 121.719 bolívares para el mes de noviembre, una variación del 132% en comparación con el mes anterior. Esto hace casi imposible que los venezolanos puedan alimentar a sus familias, pues el salario mínimo apenas ronda los 4.500 bolívares. Con esto, la situación de crisis que se vive en Venezuela se agudiza. Puedo sobrevivir. Saltando aquí, saltando allá, buscando lo más económico. Y a veces uno hace una colita y no consigue nada y se va para su casa sin nada. ¿Cómo hace uno? No le alcanza hoy en día el sueldo para alimentar a la familia. Pues. Como están todas las cosas tan caras hoy en día, con 4.500 bolívares se puede comprar, con una pensión, se puede comprar 1 kilo de queso y queda como 200 bolívares. De verdad no sabemos cómo estamos viviendo. La crisis está fuerte y el gobierno no quiere ver eso. Los ciudadanos aseguran que el gobierno venezolano no toma los correctivos adecuados. Creen que aumentar el salario una vez o más al mes no es la solución correcta para esta situación. Igual los productos no se consiguen y cuando se consiguen no los logran pagar. Siempre está cometiendo los mismos errores. Siempre hace un aumento de salario y al día siguiente los precios doblan pues esa cantidad y el aumento del salario no alcanza para suplir nada. E inclusive antes del aumento, aumentan todos los precios. Entonces, ¿de qué sirve un aumento de salario si lo que va a contribuir es a traer más, vamos a llamarlo así, pues, más empobrecimiento para el pueblo? Esta situación era previamente advertida desde la Asamblea Nacional, quienes en su más reciente informe de cierre o de balance del año 2018, presentado a mediados del mes de diciembre, aseguraban que la inflación rondaba el 1.600.000% para el cierre de año. Indicaban que 3% aumenta diariamente los precios en Venezuela y que esto hace que las familias venezolanas no puedan alimentarse como debe ser. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y en Chile, un inmigrante de origen dominicano denunció que fue detenido arbitrariamente por un grupo de carabineros. Asegura que la policía actúa de manera racial y con políticas antimigrantes. La noticia la tiene nuestro periodista René Arriagada. Muy buena tarde. ¿Cómo están, televidentes de NTN 24? Se trata de un recurso de amparo que ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile para apoyar también una demanda que había sido también presentada por la Coordinadora de Migrantes en nuestro país. Tiene que ver con una detención arbitraria, que consideran ellos también, y de carácter racista contra un ciudadano dominicano de nombre Héctor Villanueva, quien fue detenido justamente en circunstancias que él se encontraba realizando compras navideñas. Le pide un oficial de carabineros su cédula de identidad y otro oficial la vuelve a pedir. A él ya la había entregado al primer oficial y es por eso que lo detienen y le hacen un control donde lo tienen retenido cerca de 1 hora sin mayores explicaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que ocurrió con este ciudadano en voz del propio demandante. Llegan 2 oficiales de carabineros, me piden mi carnet, yo se lo doy. Uno de ellos toma el carnet, se lo guarda en su ropa y me dice, camine con nosotros para hacer un control de identidad. Me dicen que ellos lo que quieren es ver que mi celular sea mío, que le muestre una foto dentro del celular. Desbloqueo el celular, le muestro la foto. Cuando ellos pudieron observar la clave, me retuvieron a la fuerza, me inmovilizaron, tomaron mi celular y borraron todo lo que yo había grabado. Acción judicial apoyada también por la Coordinadora de Migrantes en nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijeron ellos respecto a esto. La acción de amparo pretende tutelar un derecho fundamental que es la libertad, ¿no? Acá la policía está haciendo una práctica sistemática de detención y privación de libertad a los inmigrantes, principalmente afrodescendientes, en una clara política de hostilidad que va en la línea del gobierno, ¿no? Restringir los derechos de los migrantes y una situación que hay que pararla de todas maneras, y el amparo al final de cuentas busca, en el caso concreto de Héctor, evitar que haya una amenaza posterior, y en el caso general es que se siente un precedente para cortar este abuso de autoridad de parte de la policía. La coordinadora argumenta que este tipo de detenciones por parte de las policías, no solamente carabineros, sino también de la Policía de Investigaciones, han ido en aumento en el último tiempo, siempre con el mismo carácter de arbitrariedad, dicen ellos, y también con tintes racistas. Es por ello que también se sienten apoyados en el último tiempo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para realizar este tipo de acciones judiciales. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante ya ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.
partir de hoy haremos un resumen informativo de las noticias más importantes de 2018. Comenzamos con el mes de enero. El año 2018 inició marcado por una polémica en Perú. El 4 de enero, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, recibió el alta médica y quedó en libertad tras un indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Meses más tarde, el Poder Judicial anuló este beneficio humanitario y ordenó el reingreso a la cárcel de Fujimori, algo que no ha ocurrido hasta ahora por su deteriorado estado de salud. En vísperas de la Nochebuena de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciaba su decisión de conceder el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, poniendo como argumento sus problemas de salud y, según lo dijo en ese momento, para evitar que muriera en prisión, decisión que tuvo para él un alto costo político. La medida no fue vista con buenos ojos por los familiares de las víctimas de los crímenes de los que se le acusaba a Fujimori y quienes durante años esperaban que se hiciera justicia. No cabe la menor duda de que ese indulto no tiene absolutamente nada de humanitario. Es un indulto ilegal, inmoral y que además constituye un pacto de impunidad entre los corruptos. Pero no hubo protesta que frenara el designio de PPK. Y tal como se ordenó la noche del 4 de enero, Fujimori abandonó la Clínica Centenario de Lima, donde se encontraba internado. Fujimori, ahora libre, dejó el centro asistencial en el que había pasado 12 días. Salió en silla de ruedas en un visible estado de deterioro físico, acompañado de su hijo Kenji y otros colaboradores. Saludó a los periodistas que se encontraban apostados a las afueras del hospital e ingresó al vehículo que lo trasladó a su residencia bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado. El operativo de traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. La prensa local, que hizo todo el recorrido, intentó registrar los primeros momentos en libertad del expresidente de 79 años, mientras la policía peruana evitaba cualquier acercamiento de los reporteros. En algunos puntos de la capital, cientos de personas se congregaron para expresar su rechazo. Durante el traslado, Kenji Fujimori compartió este video con su padre. Ya en la comodidad del lugar en el que pensó que se hospedaría por el resto de sus días, ubicado en el exclusivo sector de La Molina, se tomó estas fotografías junto a sus hijos Kenji, Keiko y demás miembros de la familia. La casa donde se hospedaba Fujimori se ubicaba en la calle Pontevedra, en la elitesca urbanización La Estancia. De acuerdo con datos de un portal inmobiliario, por la casa de 1.900 metros cuadrados se pide un pago mensual equivalente a $5.000. Cuenta con 5 dormitorios, 4 baños, jardines, piscina y jacuzzi. Un panorama no muy distinto al que vivía cuando se encontraba en prisión, donde pasaba sus días en una celda con todas las comodidades y beneficios que no tenía un recluso común. Cama ortopédica, televisor, teléfono, cocina y hasta una biblioteca de su uso particular. De los 25 años de sentencia que recibió Fujimori en 2009, permaneció 12 tras las rejas. Fue sentenciado por los crímenes conocidos como la matanza de Barrios Altos y de la Cantuta, en los que murieron 25 personas en 1991 y 1992, así como por el secuestro de un periodista y un empresario y por delitos de corrupción. Pero esta condición le duró poco, ni siquiera un año. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. 9 meses después, la Corte Suprema le retiró el beneficio por considerar que carecía de efectos jurídicos y ordenó su captura. Inmediatamente fue detenido de nuevo. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario.
Y durante el mes de enero de 2018 fue noticia un operativo en Venezuela en una zona conocida como El Junquito. Óscar Pérez, el piloto que se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro, fue localizado y rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana en un local a las afueras de Caracas. El uniformado sublevado permanecía en la clandestinidad desde junio de 2017, cuando tomó el control de un helicóptero oficial, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y desplegó una bandera contra el madurismo. Tras el operativo, Pérez y otras 6 personas perdieron la vida. Sus familias denunciaron durante varios días la demora para la entrega de los cadáveres. El entierro de los fallecidos se llevó a cabo con total hermetismo. Y el Papa Francisco visitó Chile y Perú en enero de 2018. El pontífice hizo su primera parada en Santiago el día 15, donde fue recibido por miles de seguidores católicos. Luego de visitar el Palacio de la Moneda y saludar a la expresidenta Michelle Bachelet, viajó a las ciudades de Temuco e Iquique. El 18 de enero se trasladó a Perú, en la que fue la primera visita de un papa al país en 30 años. Estuvo en las ciudades de Lima, la capital, Puerto Madero y Trujillo. Sus seguidores en Argentina, su país de origen, le reclamaron por no haber visitado la nación. El 14 de febrero de 2018 se registró uno de los tiroteos más mortíferos de los Estados Unidos. Ocurrió en una escuela de Florida. 17 personas, la mayoría jóvenes estudiantes, fueron asesinados. Los testigos grabaron con las cámaras de sus teléfonos móviles el momento en el que el asesino, un joven de 16 años, descargaba su arma. Hoy se conoce este hecho como la matanza de Parkland. Fueron escenas de terror, disparos, gritos y llantos desgarradores de los jóvenes que intentaban salvar sus vidas. Un caos total. Faltaban solo minutos para salir de clases cuando Nicolás Cruz atravesaba los patios escolares armados con un rifle AR-15 y suficiente munición para ocasionar una de las más sangrientas masacres en una escuela de Estados Unidos. Un día antes de la masacre, Cruz anunciaba con detalles lo que ocurriría. Hola, mi nombre es Nick y seré el próximo tirador escolar del 2018. Mi objetivo serán por lo menos 20 personas con una AR-15 y munición. Puedo cumplirlo. Será en Stoneman Douglas, en Florida. Será un gran evento. En total, 14 alumnos y 3 profesores fallecieron en el ataque. Varios más resultaron heridos. Nicolás Cruz había sido expulsado del plantel por actos de indisciplina y fue desde pequeño un joven de conductas violentas. Tras los hechos se inició un fuerte debate, no solo en el estado, sino en todo el país, sobre el porte de armas, la enfermedad mental y la seguridad en las escuelas. Manuel Oliver, quien perdió a su hijo Joaquín en la masacre, se ha dedicado a crear conciencia sobre la necesidad de un cambio real para evitar que actos como estos sigan sucediendo. Yo creo que el problema está dentro de la nación. Yo he conocido gente que perdió a sus familiares en un nightclub, en un concierto en Las Vegas, en un teatro de cine, en distintos escenarios que no solamente son las escuelas. Change the Ref respeta como organización la lucha que se está llevando promoviendo mayor seguridad en las escuelas, pero el fondo del asunto, desde nuestro punto de vista, repito, respetando la opinión de los demás, no está allí. El fondo del asunto está en grupos muy poderosos que hacen muchísimo dinero vendiendo y promoviendo el uso de armas. Eso es lo que hay que atacar, es un problema cultural. La esperanza del padre de Joaquín es que la memoria de su hijo siga siendo un referente de una enorme lucha social. Es mucha la fuerza que tiene Joaquín como activista. A veces ese silencio detrás de esa escultura es tan o más imponente que cualquier discurso de cualquier otro muchacho. Entonces, créanlo o no, nosotros somos, tanto Patricia como yo, somos orgullosos padres de un muchacho que pasó de ser una víctima a ser un activista. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y el 4 de febrero los ecuatorianos acudieron a las urnas para participar en un referéndum que fue convocado por el presidente Lenín Moreno. 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para responder 7 preguntas tendientes a reformas constitucionales sobre temas como corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales contra menores. Al siguiente día se conocieron los resultados de la consulta. Ecuador eliminó la reelección indefinida y puso fin a la perpetuación de Rafael Correa. Con un voto
por el sí de más del 64%, los ecuatorianos sepultaron las posibilidades para que el expresidente pudiera optar por una nueva candidatura a la presidencia en 2021. El proceso electoral detonó una confrontación sin precedentes entre Correa y Moreno. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, la actividad del volcán Etna causó un poderoso sismo en la isla italiana de Sicilia. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Un sismo de magnitud 4.8 sacudió la provincia de Catania, en la isla italiana de Sicilia. El movimiento telúrico causó 10 heridos leves y algunos derrumbes. El sismo está vinculado con la actividad eruptiva del volcán Etna, que se intensificó en los últimos 2 días. Los heridos sufrieron contusiones debido a la caída de objetos, mientras que varias casas antiguas y abandonadas colapsaron. En las últimas horas se han registrado 11 temblores más, el mayor de magnitud 3.3. Explosión en un laboratorio de una universidad en China ocurrió en Beijing, la capital. Al menos 3 estudiantes murieron. Varios jóvenes realizaban un experimento sobre tratamiento de residuos. La explosión causó un incendio que fue controlado por un equipo de bomberos. Decenas de personas de varios edificios aledaños fueron evacuadas tras la emergencia. Vamos a España. La Policía Nacional detuvo a una familia rumana acusada de explotar sexualmente a su hijo de 16 años. El joven era llevado a distintas ciudades para hacerlo pasar por mayor de edad y obtener beneficios económicos a cambio de relaciones sexuales. La noticia la tiene Marcelo Moncayo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Ahora las investigaciones de la Policía Nacional se centran en determinar si la familia del menor había chantajeado a otras personas que habían mantenido relaciones con el joven que era explotado sexualmente. En las últimas horas, la Policía Nacional liberó a un menor de 16 años de nacionalidad rumana que era explotado sexualmente por sus familiares en distintas ciudades españolas. El padre, la madre y el hermano del menor fueron detenidos por un delito de trata con fines de explotación sexual y falsedad documental, ya que el menor contaba con una carta de identidad falsificada de gran calidad para ser presentado como mayor de edad. Los hechos fueron conocidos tras la denuncia de un ciudadano español, también detenido por corrupción de menores, quien relató las amenazas recibidas por parte de un grupo de ciudadanos rumanos con el fin de que pagara dinero si no quería ser denunciado por mantener relaciones sexuales con el menor. En concreto, este hombre había pagado 2 cantidades, una de 400 y otra de 700 euros a la familia, y aún así continuaba el chantaje e incluso recibía amenazas de muerte, por lo que decide denunciar estos hechos. Este hombre ha sido también detenido por corrupción de menores, y así como el padre, la madre y el hermano de este menor. Según las investigaciones, era el propio hermano del menor de edad quien lo llevaba a ciudades como Madrid, Santander, Lucena y Albacete para explotarlo sexualmente. Y en estos momentos el menor de edad liberado está siendo atendido por los servicios sociales. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Gracias, buena tarde para ti. Libertad bajo fianza para un ejecutivo de Nissan involucrado en un sonado escándalo financiero. Greg Kelly fue señalado de haber jugado un papel clave en el caso de la mala conducta financiera que involucra al expresidente de la compañía automotriz, Carlos Ghosn, quien permanece detenido. Kelly, de nacionalidad estadounidense, salió de un centro de detención en Tokio después de más de un mes de haber sido arrestado. Deberá esperar ahora el juicio para responder sobre presuntas medidas para ocultar millonarios ingresos de Ghosn, nacido en Brasil. Lluvia de críticas contra el gobierno de Japón luego de anunciar su salida de la Comisión Ballenera Internacional con el objetivo de reanudar la caza de estos cetáceos con fines comerciales a partir de julio de 2019. Australia se mostró extremadamente decepcionado y exhortó a Japón a reconsiderar su posición. Y qué frío. Estas valientes personas desafiaron al invierno y se dieron el tradicional chapuzón navideño en las heladas aguas del río Moldava, en Praga, la capital de República Checa. Participaron nadadores de diferentes países en esta, la edición número 72 del evento. ¿Ustedes se animarían?